Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan permanentemente aquí en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo, les doy una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv, al igual que a través de Vivo para Cristo TV. Para todos ustedes, bendiciones. Muchísimas gracias. Estamos en nuestro segundo ciclo después de terminar el libro de Bereshit, libro de Génesis, con esa historia apasionante desde la creación, los patriarcas, pasamos obviamente por el diluvio, Babilonia, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué menciono esto? Porque quiero que resaltemos el último verso del libro de Génesis. Precisamente en el capítulo 50 de Génesis, en nuestro estudio, dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Por qué quise resaltar este texto en el comienzo del día de hoy? Porque si notamos en la historia de Génesis, ayer mencionamos que Éxodo es una continuación del libro de Génesis. Obviamente que es así, pero más que una continuación en sí de todo lo que es libro de Génesis, realmente es una continuación en particular en la vida de Abraham, Isaac, Jacob, y aquí en el verso 26 del Génesis capítulo 50, cierra con la muerte de José. Quiero resaltar esto, cierra con la muerte de José, cierra con la muerte de José, en el cual ha sido embalsamado y puesto en un ataúd egipcio. Muy importante, ¿por qué quiero resaltarlo? Porque veremos cómo continúa ahora la historia en Éxodo. Y la historia en Éxodo nos muestra que una vez José ha muerto, tipológicamente todo el pueblo de Israel, lo vemos ya en los primeros versos de Éxodo, están muertos, comillas. Viven, pero están muertos. ¿En qué sentido viven, pero están muertos? Recuerden que hasta aquí, ya en Éxodo capítulo 1, nos narra quiénes entraron con Jacob. Vimos las primeras 11 tribus y por supuesto, o las primeras 11 familias. Y por supuesto, en el verso 5 nos habla que José ya está en Egipto. Y murió José a los 110 años, y observen que siempre nos resalta la importancia de la muerte. Primero muere José, según esta versión, muere José, y posteriormente mueren todos sus hermanos, es decir, toda esa generación, lo que nos indica que las demás generaciones, primera, segunda y tercera generación, continúan. Pero continúan ahora frente a una historia en la que nos narra que hay un nuevo faraón que no conoció, o por lo menos ignoró, toda la labor extraordinaria que José había cumplido. Empezó a tener molestia con el crecimiento, con este crecimiento apresurado, desmesurado de los israelitas, de los hebreos, al punto que llegó a tener preocupación de cómo se extendían, cómo se multiplicaban, y pensó que podrían convertirse no solamente en sus enemigos, sino que podrían precisamente atacarlo, incluso derrocarlo de su posición. Así es que él dice, he aquí que los hijos de Israel son en mayor cantidad y más fuertes que nosotros. Por lo tanto, el faraón empieza a desarrollar una serie de estrategias con el propósito o el ánimo de anular, de aniquilar, desaparecer, minimizar al pueblo de los hebreos. Y es así como lo primero que hace es, lo vimos en el verso 11, los empezó a molestar con cargas y los preparó o los dejó en la labor de constructores, de edificar para Faraón las ciudades de almacenaje. Estas son las ciudades de los tesoros del rey, que son precisamente Pitón y Ramesés. Estoy resumiendo lo que ya vimos el día de ayer. Pero vemos que el verso 12 nos resalta cómo entre más los oprimían, dice la palabra, que más se multiplicaban. Qué interesante. Y esto tiene que ver con lo que hemos visto ya en los tiempos nuestros, digamos en los tiempos más recientes. Recuerden que después de que vino el tiempo del Holocausto, aún el tiempo de la Inquisición y la muerte de tantos y tantos y tantos judíos, aquí particularmente la palabra correcta es judíos, nos daremos cuenta que aún siendo millones los que han sido muertos a través de estas escenas históricas del Holocausto o la Inquisición, nos daremos cuenta que aún el pueblo judío en este caso continúa
continúa multiplicándose, multiplicándose, y vemos hoy pueblo judío esparcido en todas las naciones. Estoy seguro, de acuerdo a tu nacionalidad, de donde quiera que sea, Centro, Suramérica, cualquier otra nación, nos daremos cuenta que en todas nuestras naciones, evidentemente, hay presencia de pueblo judío. Pero aquí estamos hablando no particularmente de los judíos, sino particularmente hablamos de Israel, es decir, de los hebreos. De los hebreos. Muy importante esto. Ahora, el faraón hace una segunda intervención y ahora hace que los hijos de Jacob, de Israel, ahora sean más forzados en su trabajo. Verso 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Esta palabra dureza ya no es que simplemente debían trabajar en labores de construcción, sino que la palabra dureza ahora nos indica con claridad que pasaron de ser constructores forzados a ser esclavizados. Esta palabra dureza nos habla de la esclavitud propiamente. Y en el verso 14 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, esclavitud, y en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Es decir, aquí el verso 14 ya nos habla de lo que significa la esclavitud del pueblo de Israel. El verso 15, y es algo que quiero resaltar precisamente hoy, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Observen que en esta expresión la partera de las hebreas no nos dice que fueran mujeres egipcias particularmente. Nos habla de las parteras de las hebreas, pero sí hay algo muy interesante que quiero que resaltemos hoy en este punto, y es por qué particularmente la Biblia se ha tomado el tiempo particularmente para mencionar los nombres de las parteras. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? Observen, vimos todo Génesis, la historia de José en Egipto, nos menciona Potifar, nos menciona el nombre de la esposa de José, Asenat, todo esto, pero nunca nos menciona el nombre del faraón. Y en el capítulo 15 nos encontramos con este punto tan interesante, ¿por qué la Biblia se toma el tiempo para mencionar los nombres de un par de mujeres parteras? Serían únicamente ellas dos, había más mujeres dedicadas a esta labor de los partos. La labor de una mujer partera tan extraordinariamente importante que precisamente el faraón las llama y les da una orden y les dice que cuando asistan a las hebreas en sus partos, vean el sexo de los hijos, y si es un niño, verso 16, dice matadlo, y si es una hija, vivirá. Esto para que las parteras lo hicieran en secretos. Es interesante, no me voy a detener en este punto, pero realmente para la época que estamos narrando en Egipto, las parteras tenían una labor, por supuesto, atender los partos, pero también había una característica que ellas cumplían. La posición en las cuales ellas se ubicaban respecto de la mujer que daba a luz el parto en ese momento, permitía a la partera, si el hijo era un hijo no deseado o un hijo de alguna circunstancia en particular, la partera tenía en sus manos la posibilidad, número uno, de que el momento en el que el niño salía, estrangularlo. Número uno. Número dos, tenía la posibilidad de que al momento de recibirlo, dejarlo caer para producirle la muerte. Es decir, esto, cuando hacemos el estudio histórico de esta parte de las parteras, nos encontramos con detalles muy importantes. Yo no quisiera pasar realmente hoy nuestro estudio bíblico, aunque nos demoremos un poco más en el texto, sin que resaltemos por qué la Biblia nos menciona particularmente a Cifra y a Fúa. Veamos un texto, un estudio bíblico que encontré al respecto. En primer lugar, ya lo mencionamos, nunca la Biblia nos habla particularmente de que fuesen mujeres egipcias. Muy seguramente nos encontramos en algunas versiones bíblicas, sí lo dice, que eran hebreas. La Biblia al día, la Biblia de nuestro pueblo, las traducciones Kadosh, israelitas, etcétera, sí nos hablan de que eran mujeres hebreas. Pero lo particular aquí es Cifra. Esta persona o esta mujer Cifra viene en la expresión hebrea que la palabra significa brillar, brillo. Mientras que la palabra Fúa significa raíz primaria, gritar, dar voces. Como vemos, los significados de estos nombres para estas dos mujeres parteras eran nombres extraordinariamente importantes. Brillo y voces,
gritos, raíz muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que estas dos mujeres, para que quedaran inscritas en la Biblia, sin lugar a dudas nos muestra que tenían un corazón, allí la Biblia lo indica, tenían temor de Dios, tenían un corazón limpio, tenían un corazón de servicio, tenían un corazón de gratitud al Padre Eterno y no temieron, muy importante, no temieron pasar por encima de la orden del faraón. Este punto es extraordinariamente importante, por eso repito, no quise pasar este verso tan rápido, porque evidentemente es interesante detenernos allí. De tal manera que cuando pasan por encima de la orden del faraón, entonces ellas se encargaban de presentar a los niños bien presentados, bellos, preparados, lo que muestra que eran mujeres extraordinariamente piadosas y por lo tanto cumplían una labor extraordinaria. No titubearon ante las amenazas de Faraón. Por lo tanto, repito, ellas se dedicaban a cuidar a estos niños y particularmente Fua, la característica de ella es que tenía la cualidad, yo creo que es el don de Dios, de hablar al momento del parto, hablarle a la mujer que tenía esos dolores de parto para tranquilizarla, para formarle un tiempo, un ámbito de paz y ella pudiera tener su hijo con cierta tranquilidad. A su vez hablaba a los niños de tal manera que al momento del nacimiento no se escandalizaran en llantos y los soldados del faraón pudiesen venir y matar a los niños. Es decir, que esta era la tarea muy importante que estas dos mujeres cumplían. Muy interesante y podríamos, repito, hablar muchos detalles que hay respecto de esta historia. Pero creo que esto es básicamente lo que quiero resaltar. No pasar por alto el verso 15 para reconocer la labor fundamental por la cual la Biblia se toma el tiempo de dejar escritos estos nombres, Cifra y Fua. Y les dijo, cuando asistáis, matadlos. Esta fue la tercera estrategia que el faraón utilizó, matar a los niños. ¿Por qué el matar a los niños? Porque ya los sabios habían hablado a Faraón y les había dicho que nacería un niño que sería también el salvador de ese pueblo, de este pueblo de Israel. ¿El salvador de qué? De la opresión. ¿El salvador de qué? El salvador de esta esclavitud. Por lo tanto, esa historia la vamos a ver posteriormente. ¿Con quién? En la vida de Yeshua. ¿Con quién? Con José y Miriam. Cuando Herodes dio la orden de matar a todos los niños porque ya los sabios habían anunciado que vendría un Salvador. Recuerden que el libro de Éxodo es una tipología absoluta de lo que va a ser el plan de redención. Por favor, quiero que usted subraye esta palabra. El libro de Éxodo nos indicará, ahora pasando por este proceso de esclavitud, que ahora nos van a hacer un Salvador y que este Salvador trae como propósito precisamente pues salvarnos de esa esclavitud del mundo y entrar al plan de redención. Muy bien, continuando en toda esta historia, en todo este proceso, vemos entonces que la cuarta estrategia que Faraón utilizó, entonces mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Observen que en el verso 22, quiero que resalten por favor en el verso 22 la palabra todo. Voy a repetir el verso 22, léalo conmigo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, es decir, aquí no está hablando de los hebreos, está hablando tanto de los egipcios como de los hebreos, a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca. Es decir, aquí ya no es solamente a los hebreos. Aquí está incluyendo a todos los hijos, tanto egipcios como hebreos, que nazcan varones, nazcan a toda hija, diciendo, echad al río, echadlos al río, a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Muy interesante estas expresiones tan sencillas. Debemos considerarlas porque en esta cuarta estrategia que usa Faraón ya no solamente era matar a los niños, ya no era solamente el genocidio de los niños hebreos, sino ahora estamos hablando del genocidio de los hijos egipcios. Y esto es muy importante, hermanos, porque al final de la historia de Éxodo, ya entrando a nuestros capítulos finales, y permítame adelantarme un poco a la historia, esta misma circunstancia
la vamos a ver ahora preparada por Dios. ¿Cuál es? Ahora Dios permite que todos los hombres del ejército del faraón que perseguían a la nación de Israel, ahora fueran todos sucumbidos, ahogados en las aguas. Y aquí vemos cómo tipológicamente lo que Faraón había preparado contra su pueblo, ahora se revierte contra la vida y los hombres de Faraón. Muy importante, muy importante. Eso es como por decir, no hagas a otro lo que no quieres que hagan para ti. Prácticamente es lo que estamos viendo en esta historia. Muy bien, en el capítulo 2, la historia de Faraón definitivamente, y la historia de Egipto, y la historia de Israel, y la historia del libro de Éxodo, definitivamente apasionante. Veamos la segunda parte de esta historia en el capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Esto lo veremos un poco más adelante, porque aquí hay una relación evidentemente entre familias. Estamos hablando de la familia de Leví. Un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. Aquí hablamos de una hija directa de Leví. Recordemos quién fue Leví, hijo de Lea, hijo de Jacob. La que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Observen que aquí nace un hijo. Este hijo, pues obviamente sabemos que más adelante será llamado Moisés, pero quiero que resaltemos algo. ¿Dónde nació este hijo? No nació en la tierra santa, no nació en las tierras de Canaán. ¿Nació dónde? Nació en Egipto. Muy importante que usted tenga presente que Moisés, Moshe, el Salvador, en este caso, salvado de las aguas, nace en Egipto. Muy bien. Durante 3 meses, y vale la pena resaltar, por supuesto, que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Aquí la palabra hermoso tiene que ver con un significado más profundo de lo que comúnmente nosotros conocemos como un niño bonito, un niño agradable. Es decir, la característica de Moisés es que su hermosura tenía que ver propiamente con su llamado, tenía que ver con lo que significaría. Es decir, no era un niño, perdónenme usar la expresión, común. Era un niño que tenía una gracia, dígalo conmigo, la gracia de Dios especial en la vida de José. Lo esconden durante 3 meses, pero no pudiendo, dice el texto, no pudiendo ocultarlo más, se tomó una arquilla de juncos. ¿Quién tomó la arquilla de juncos? La mamá, y la calafateó con asfalto y brea, y la colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Cuál río estamos hablando aquí? El río Nilo. Muy bien. Observen cómo, estudiando estos textos, nos daremos cuenta entonces que Amram, padre de Moisés, y Jocabet, madre de Moisés, preparan un plan, hay una estrategia, hay una dirección, hay un plan en el que ellos procuran salvar la vida de su hijo pese a las amenazas del faraón de matar a todo niño en el río Nilo. Es decir, ellos lo guardan. Pareciera ser que lograron guardarlo por 3 meses, procurando que el niño no llorara, procurando que las gentes no se enteraran, procurando que los soldados no llegaran ante los llantos de este niño. Pero dice la palabra que ya hubo un momento en que no pudieron ocultarle más. Entonces se genera un plan estratégico. Pero por favor, quiero que entendamos que este plan estratégico es un plan estratégico dirigido, preparado, permitido por la voluntad de Dios. Y ese plan estratégico consistía, y una hermana suya, verso 4, se puso a lo lejos para ver lo que aconteciera. ¿Qué hicieron entonces? Lo colocaron en aquella canastilla y lo colocaron a la orilla, dice la palabra que lo colocaron entre el carrizal a la orilla del río Nilo, y su hermana Miriam estaba a una distancia prudente observando qué pasaba. La hija del faraón descendió a lavarse al río. Observen, en el verso 5 la expresión la hija del faraón descendió a lavarse, a bañarse al río, era una circunstancia que ellos de antemano conocían. ¿Fue una cita divina lo que sucedió? ¿Fue una circunstancia casual del momento? Yo considero que realmente Amram y Jocabén conocían puntualmente esta actividad. ¿Por qué? Porque miren lo interesante. Ella baja al río para bañarse, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vieron la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya para que la tomase. Y cuando abrió,
vio al niño y he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión, subraye la palabra compasión, porque aquí es interesante notar que las mujeres egipcias eran mujeres también maltratadas. Sin embargo, muchas de las egipcias, aún muchos hombres de los egipcios, querían ser parte del pueblo de Israel. Uno de los impedimentos para los varones era evidentemente que debían pasar por el tiempo del Brit Milá. ¿Qué es el Brit Milá? Recuérdela, la circuncisión. Y pues dentro del orgullo de los hombres egipcios esta circunstancia para ellos no era nada agradable. Sin embargo, también es muy viable que muchas mujeres egipcias, conociendo la labor, el trabajo, la mejor vida, digamos, de las mujeres israelitas, hebreas, muchas quisieron venir al pueblo de Israel. Aquí vemos que esta mujer tenía compasión, la hija del faraón. Estamos hablando que el faraón aquí es un hombre tirano, es un hombre totalmente con una mentalidad dañina. Sin embargo, la hija del faraón, dice la palabra, tuvo compasión de él y dijo, este es uno de los niños de los hebreos. Es decir, que ella reconoce sin lugar a dudas que este niño es un niño hebreo. Algunos de los estudios nos dicen por qué lo reconoció. Particularmente lo reconoció porque el niño ya tenía el Brit Milá, la circuncisión. Y esto solamente correspondía a los niños hebreos. Interesante, muy interesante. Muy bien. La hija del faraón respondió entonces, me pasé algo, el verso 7. Entonces Miriam, observen, Miriam está justo ahí. Miriam está en el momento. Me pregunto, ella tenía un VIP, un pase especial para llegar hasta las tierras del faraón. Podía ingresar con toda esta facilidad. No había un plan de seguridad, de protección. ¿Cómo es que Miriam, la hija, la hermana de Moisés, en este caso, la hija de Amram y Jocabed, pasa y se presenta frente a la hija del faraón y le dice... Entonces le dice, hija del faraón, iré a llamar a una nodriza de las hebreas. Y no solamente le dice, sino que prácticamente le considera qué es lo que tiene que hacer. Iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Es decir, la hija del faraón conocía de antemano a esta niña, porque aquí vemos que Miriam era una niña. Si vemos al final de la historia de Éxodo, Moisés muere a los 120 años. Muy importantes los datos, recordemos la información que dimos las semanas anteriores de la edad de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. José muere a los 110, Moisés muere a los 120. Probablemente Miriam muere a los 127, es decir, para el nacimiento de Moisés, Miriam debía tener 7 años. Y vemos que esta niña de 7 años le habla a la hija del faraón, que su nombre lo vamos a ver un poco más adelante, y le dice, iré y buscaré una nodriza. La nodriza, entendemos la palabra nodriza, es una mujer que amamanta. Entonces la hija del faraón le respondió, ve, me parece excelente tu recomendación, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de faraón, ¿esta estrategia es un plan estratégico perfecto o es una diosidencia? No creo que sea una coincidencia. Lo único que podemos entender es que la mano de Dios está obrando en este mismo momento. Y eso lo vemos en tu vida, en mi vida, a diario. Cuando disponemos nuestro corazón a la voluntad de Dios, cosas como estas, sobrenaturales, evidentemente pasan. Por lo tanto, algunos dicen, no, es que Éxodo no es más que una fábula, es una historia muy acomodada. No, entendemos, en Emuná entendemos que por la fe y solo por la fe sobrenatural, todo esto puede suceder en el plan de Dios. Ahora bien, el niño dice, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te pagaré. Es decir, que ahora la mamá no solamente recupera a su hijo de manera legal, de manera oficial, ahora este niño nadie lo podrá tocar porque es una orden directa de la hija del faraón. Por lo tanto, a este niño ya no lo podrán tocar los soldados para cumplir la orden del rey. Número 1. Número 2. Además de tener ahora a su hijo en casa, en custodia, con la garantía de la hija del rey,
ahora no solamente esto, sino que además va a recibir un pago, díganlo conmigo, doble porción de bendición, una doble porción de bendición. Recupera a su hijo, lo tiene completamente seguro y ahora recibirá un pago de salario por criarlo. Cuando el niño creció, Betia, la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ayer tuvimos una tarea interesantísima. ¿Quién dio el nombre entonces a este niño? Ya vimos, Betia, la hija de Faraón, dio por nombre Moisés. Realmente el nombre lo dio en egipcio, pero para la traducción, obviamente en el hebreo, claro, lo dio en egipcio significando sacado de las aguas. Y para la traducción al hebreo, entonces viene como Moshe, Moisés, salvado de las aguas. Muy bien. Ahora bien, hasta aquí tenemos una historia maravillosa. Ella da el nombre, le pone por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Ahora, viene otro aspecto fundamental en el verso 11. Aquí pareciera que la historia se parte en dos y viene una segunda o tercera narrativa. Vemos a Moisés en aquellos días, dice la palabra, sucedió que crecido ya Moisés, ¿qué edad podía tener Moisés en este punto? Ya estamos hablando de un joven adolescente importante que crece en la casa de Faraón, pero que según este texto, vamos a leerlo, nos muestra que Moisés tenía conexión con su pueblo, con su raíz hebrea, con sus hermanos. ¿Por qué decimos esto? Leamos el texto del verso 11. En aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos. Moisés salió a sus hermanos. ¿Aquí de quién nos está hablando? De sus hermanos, el pueblo de Israel, de los hebreos. Y los vio en sus duras tareas. Ahí está perfectamente claro. Y los vio en sus duras tareas de esclavitud. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Por favor, subráyelo. ¿Por qué quiero hacer la claridad respecto a este punto? Estoy seguro que muchos de ustedes, si no la gran mayoría, han visto la película El Rey de Egipto. Estoy casi seguro, es decir, debemos verla. Si no la ha visto, tiene que verla. Pero en la versión de la película se nos muestra a un Moisés que no conocía su condición de hebreo. Se nos muestra a un Moisés que se viene a enterar que es adoptado y que es de la cultura hebrea, ya siendo un joven grande de tantos 17, 20 años. Pero no es lo que la Biblia nos narra. Es decir, que en ese aspecto la película parece ser que no es muy clara, muy fiel a lo que el texto nos narra. Aquí vemos con absoluta claridad que Moisés conocía a sus hermanos los hebreos. Vemos en este texto con claridad que uno de los egipcios golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Observen por favor que el texto aquí dice mató al egipcio. Textualmente dice mató al egipcio. Miró a todas partes y vio que no había nadie, por lo tanto Moisés mató al egipcio. Es decir, Moisés nos muestra su posición radical de un hombre hebreo, estando en la casa del faraón, estudiando en la casa del faraón, siendo un judío, un hebreo adoptado como egipcio, creciendo en la cultura de egipcio, nunca perdió su identidad como hebreo. Y observen que aquí dice, mató al egipcio. En la película, repito, que estoy mencionando, que todos hemos visto de alguna manera, El Príncipe de Egipto, recordemos, que dice que al momento Moisés se enfrentó al egipcio y al empujarle, o es la escena que nos muestran, el egipcio cae y se golpea la cabeza y muere. Hasta ahí tendríamos un tipo de accidente, una muerte no culposa, pero la Biblia nos dice con absoluta claridad en el verso 2 que mató al egipcio. No dice y se causó un accidente, se cayó, se desnucó, no lo dice, dice mató al egipcio. Esto es importante ¿en qué sentido? En el sentido que ahora vemos a un Moisés absolutamente definido a salvar y a defender a su pueblo. Es el punto que quiero resaltar.
Al día siguiente salió y vio a dos hebreos. Ahora ve a dos hermanos, a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Verso 14. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Atención, cerremos aquí. En este verso 14 nos notamos que ahora Moisés primero ve a un egipcio maltratando a un hebreo, lo mata. En el segundo punto nos narra que ahora ve a dos hebreos peleándose entre sí. Llama la atención al agresor y le dice: ¿por qué lastimas a tu prójimo? ¿Quién te ha puesto a ti como juez? ¿Será esta la manera como un hebreo le hablaba a un hijo del faraón? Porque recordemos que aquí Moisés tiene la categoría de hijo del faraón al 100%. ¿Será que un hebreo le habla a un hijo del faraón en esa actitud? ¿Quién te puso a ti por juez de nosotros? ¿Quién te crees? ¿O es que los hebreos también reconocían que Moisés, creciendo en la casa del faraón, era un hebreo? O tal vez la historia lo que nos quiere narrar es que ya se había descubierto la muerte del egipcio y entonces este hebreo, subido de tono, le dice: ¿qué crees? ¿Quién te puso como juez? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Es decir, ya no había honra. ¿Por qué? Porque la condición de haber matado a este egipcio indicaría que ahora el faraón daba una orden de muerte a Moisés. Dice entonces el texto: Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces sale, verso 15, oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de faraón y habitó en tierra de Madián. Muy importante, tierra de Madián, tierra extranjera. Mis amados hermanos, apasionante la historia, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces vamos a estudiar ahora qué es la tierra de Madián. Por favor, tarea, vamos a estudiar qué es, por qué es importante, qué representa la historia en esta tierra de Madián, la vida de Moisés en el extranjero. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda. Shalom, muy buen día y bendiciones. Gracias por compartir el mensaje y gracias por escribirnos sus comentarios. Muy buen día, hasta pronto.